pero vamos a hablar qué pasa realmente con nuestro analista internacional, Alberto Ruscolequier, y lo que vamos a llamar la farsa de Qatar. Albert, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, contanos un poco porque se supo que al parecer fue una puesta en escena. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y quiénes son los beneficiarios? Buena pregunta. En principio hay que entender que cuando hablamos del mundo islámico y hablamos de Irán, de alguna manera, evidentemente Irán quedó fortísimamente golpeado, no solamente por Israel, sino además en la demolición que hicieron de las plantas nucleares. Me estoy refiriendo a la de Isfahan, Ujú. la de Natanz, la de Fordo, y hay una más todavía dando vuelta por ahí que no fue bombardeada. Lo concreto es que obviamente Irán no tenía ninguna posibilidad de enfrentarse a Estados Unidos y tampoco a Israel, entonces, pero que quería una salida, yo diría, honorable, ¿viste? Porque en la cultura islámica esto era muy importante. Entonces, fíjate vos, Santiago, que había una gran parte de la base militar que tiene Estados Unidos ahí en Qatar, fue de alguna manera evacuada antes precisamente de los misiles que lanzó Irán. Entonces Irán se mostró como un país que está enfrentando a lo que él denomina el Gran Satán. Entonces quedó de alguna manera como que lucha contra el Gran Satán. Obviamente Qatar condenó el ataque, pero no dijo absolutamente nada más que eso. Si me preguntás, fue una situación por la galería. Creo que fue una situación actuada, en mi opinión personal, no hubo represalias de ningún tipo, ni de Estados Unidos contra Irán, a pesar que Trump, ¿te acordás que había dicho que si alguna base militar norteamericana fuese atacada iba a responder con una dureza Claro. terrible? No, no lo hizo. Salvo que me La verdad, y le avisen, digo, ¿no? Salvo que me avisen que claro. van a atacar. Claro, es algo que... Entonces, fíjate que fue como una especie de parodia ese tema y el punto es que casi en forma inmediata Trump anuncia de que se logró un alto el fuego entre Israel e Irán. Si es correcto que haya un alto el fuego, sí, es correcto. Es mejor que haya alto el fuego, es mejor que haya alto el fuego para negociar. Ahora, la pregunta es, dice Trump, se terminó la guerra. Un alto el fuego en forma drástica es una terminación de la guerra, no lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque situaciones que tenemos que pensar. Número uno, los 400 kilos o 403 kilos que están dando vueltas de uranio, que ya están enriquecidos, incluso lo confirmó Rafael Grossi, el director de la Organización Internacional de Energía Atómica. ¿Dónde quedaron? ¿Quedaron sepultados en los bombardeos? ¿O Irán, que siempre digo, Irán es muy inteligente en los movimientos que hace? No hay que creer que son tontos, no lo son. Inventaron el ajedrez, a ver si nos entendemos. Posiblemente, dicen algunos, él haya trasladado ese uranio antes del ataque norteamericano. No lo sabemos, no se puede afirmar que lo trasladó, pero tampoco se puede afirmar, como dice el vicepresidente norteamericano J. Vance, que dice que lo más probable, dice lo más probable, y repito las palabras de él, es que quedó sepultado. Lo concreto es que hay 400 kilos de uranio que habría que confirmar si quedaron sepultados o no, porque si no quedaron sepultados, ¿dónde están? ¿Qué van a llevarlos a otro lugar para eventualmente hacer instalaciones secretas, para eventualmente producir una bomba? Porque esa cantidad le puede permitir, y dijo la Organización de Energía Atómica, hasta 10 bombas nucleares. Lo concreto es que ahora entra en una etapa de negociación. Ahora bien, ¿aceptará finalmente? ¿Y cuál sería la negociación? Porque la verdad que Israel en la postura dicen, señores, ustedes no pueden enriquecer uranio ni siquiera para usos civiles. ¿Correcto? Claro. Máxime diciendo, Irán está sentado sobre un mar de petróleo. No tiene problema de exportación de la energía. ¿Para qué quiere energía nuclear? ¿Para qué ocultó en consecuencia cuando el acuerdo nuclear que se hicieron entre los 5 países del Consejo de Seguridad
más Alemania, por eso se llama 5+1, en el 2015, él se había comprometido a enriquecer uranio no más allá del 3.4, 3.5 aproximadamente, y sin embargo, en forma clandestina, enriqueció uranio casi cercano al umbral para fabricar un dispositivo nuclear. Entonces, si estás sentado sobre un mar de energía, ¿cómo pones una cantidad enorme de dinero para establecer una industria clandestina de enriquecimiento nuclear? Quedaba claro Y entonces, eventualmente, Albert, el objetivo era la construcción de una bomba nuclear en total, función de total. amenazas de Israel que empezaron con una embajada, con una situación, y de entender que entre ambos países hay algo que el resto del mundo no puede entender, que hay una rivalidad muy grande hasta el exterminio de ambos. En realidad te voy a decir lo siguiente, y esto es importante, como siempre lo vemos contigo, Santiago, la historia enseña mucho y hay que estudiar la historia. Veamos, hasta el año 1979 Irán tenía excelentísimas relaciones con Israel. Entonces no es un tema de que ellos son islámicos, no es un tema que en Israel es el país de los judíos, no, había una excelentísima relación a nivel político, absolutamente. ¿Qué pasó en el año 79? Bueno, cuando el Shah Reza Pahlavi, por motivos que podemos charlar en otro momento, fue desalojado del poder, y la gente, queriendo tener una mejor expectativa, creyó en las mentiras que dijo en aquel momento el ayatollah Ruhollah Khomeini, hace la revolución en el 79, él vive 10 años y empieza a decir que realmente cuando está en el poder, que lo que hay que hacer es matar al gran Satán. El matar al gran Satán es matar a Estados Unidos, y dice que hay un gran Satán, Estados Unidos, y hay un pequeño Satán, que es Israel. Y ahí empezó toda esa historia a dar vuelta, a punto tal de que no solamente lo dijo, sino que además aplicó la creación de tecnología, armamento, y armó a través de los tiempos. Es verdad, Khomeini muere en el año 89, dura 10 años en el poder, pero lo sucede a Ali Khamenei, que está desde el 89 hasta nuestros días. Y entonces ahí empezó a hablar Khamenei estableciendo una política para destruir Israel, entre otras cosas, no solamente para armarse con un armamento poderosísimo, sino establecer lo que se denominan proxies, establecer armamentos, darle financiación y armamentos a Hezbollah en el Líbano, darle financiación y apoyo enorme a Hamas, que luego esto desembocó en el 7 de octubre del 2023, alimentando las fuerzas que atacaron al gobierno de Yemen, y esto provocó que prácticamente Yemen quedó partido, y los hutíes están controlando, que son chiitas, están controlando también una parte de Yemen. En consecuencia, también tenía una inserción enorme dentro de Siria, apoyado por supuesto por Bashar al-Assad, que sabemos que terminó ya a fin del año pasado, toda su cadencia, entre él y el padre, que eran dos asesinos durante décadas. Y la verdad es que ahora, ¿qué pasó? Hecho nuevo. El hecho nuevo es que cuando Israel empieza toda la ofensiva militar, descabeza una enorme parte y deja al Hezbollah apenas quizás con el 20% de su fuerza militar, dejó a Hamas reducido, en vez de una milicia prácticamente a un recuerdo de lo que era ese Hamas poderoso. Cuando cae el régimen sirio de Bashar al-Assad, en consecuencia Irán empieza a perder masa crítica de involucramiento, pierde los proxies, y en consecuencia lo que hace es decir, bueno, a eso le agregás en lo que Israel finalmente decide atacar. Tras cartón viene Estados Unidos, le revienta las 3 instalaciones, las 3 plantas nucleares. Bueno, Irán, que dice, bueno, hace toda esa parodia, aparentemente la mise en scène, queda bien frente al mundo islámico, que él atacó, no recibió una represalia, pero en definitiva dice que va a negociar. Ahora bien, la verdad que queda todo abierto. La pregunta es, ¿qué va a negociar? Claro. El plan nuclear, en su momento Trump le había propuesto, que no fue aceptado, no sé en qué quedó eso, lo veremos con el tiempo, que haya un enriquecimiento de uranio de un consorcio en el cual participaría Irán, pero Israel no lo va a aceptar de ninguna manera. ¿Qué va a pasar con el tema de los misiles? Porque los misiles provocaron un daño enorme a Israel, y también es cierto que los misiles también es otro de los grandes temas que tiene Irán. Uno es la tecnología nuclear, dos, el tema de los misiles. Y tercera pregunta, Irán puede ser que por ahora aparentemente no siga su desarrollo, pero la pregunta es, ¿cómo desaprendés
lo aprendido en la tecnología nuclear. Claro. Y si Irán empieza a tener apoyatura, y si ese uranio enriquecido, preguntas, está en otro lugar y eventualmente se manufactura en otro sitio. La verdad es que es correcto, que mejor que haya un alto el fuego para empezar a ver cómo puede salirse de este berenjenal. Por supuesto que es mucho mejor, pero hay que ver que no le den a Irán un respiro de un tiempo para que con el tiempo y las mentiras vuelva a producirse lo mismo que mintió a partir del acuerdo nuclear que hizo con los 5+1, para que finalmente todo quedó en aguas de borraja. Están Ahí, todas las incógnitas abiertas. sin Todas. duda, y Albert, te quiero preguntar, porque hablamos de farsa y de sabotaje, recién hablábamos con un analista económico que nos recordaba el famoso Nord Stream y Nord Stream 2, donde Estados Unidos también toma medidas para que Europa no reciba el gas de Rusia. El cierre del estrecho de Hormuz, ¿a quién perjudicaría básicamente? Si Bueno, perjudica a China, ¿hay alguna doble intencionalidad de Estados Unidos de evitar que el petróleo de Kuwait, de los Emiratos, vaya hacia China? ¿Qué le puede afectar a Estados Unidos y si no es un gran ganador de esta situación? bueno, como siempre haces preguntas brillantes y bueno, vamos a ver cómo vamos a acercarnos al tema. Es correcto lo que vos planteás, porque fíjate vos, Santiago, amenazó Irán con cerrar el estrecho de Hormuz. ¿Quién lo amenazó? El Parlamento iraní. Pero sabes que en Irán nada se mueve sin la firma final del Del ayatollah, Ayatollah, claro. porque el Parlamento, claro, absolutamente, los demás son secretarios de cuarta, el ayatollah es el que tiene que firmar. Y fíjate que a pesar que el Parlamento lo aprobó, el ayatollah no firmó el tema de bloquear el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz pasa el 20% del petróleo y el 30% del gas de toda esa zona. Pero la pregunta es, ¿quién es el principal cliente de Irán del petróleo? China. ¿Y a vos te parece que China estaba contenta con eventualmente que se bloquee el estrecho de Hormuz? ¿A vos te parece que China podría estar de acuerdo? Cuya política a nivel de geopolítica es totalmente diferente a la de Estados Unidos y jamás iba a permitir que el estrecho quede bloqueado. Entonces, fíjate vos, cuando empezás a atar las figuritas, te das cuenta que todo llevaba a que Irán no podía ni replicar militarmente ni a Israel ni a Estados Unidos. No podía llevar a cabo, como no lo hizo, bloquear el estrecho de Hormuz, porque esto hubiera provocado una elevación del precio del petróleo, que no le convenía tampoco a Trump. Atención. ¿Por qué? Porque la elevación del precio del petróleo es aumento de inflación. Aumento de Sí, inflación implica menor consumo, aumento de inflación implica subir las tasas de interés en Estados Unidos, y todo esto es un combo que hace que la gente empiece a estar disconforme eventualmente con el gobernante de turno. En este caso lo verían a Trump como un causante de un malestar económico norteamericano. La verdad que a Irán no le quedó más remedio, que empezar a negociar. Si estas negociaciones van a dar un fruto adecuado, yo personalmente ojalá que den un fruto adecuado, pero simplemente digo, atención, que Irán son los reyes del engaño, son los reyes de la decepción y son los que inventaron el ajedrez. Inteligencia no le falta. claro. Vamos a ver si el mundo va a asistir nuevamente a esas mentiras o realmente el mundo se va a poner claramente con respecto a este tema. Y también te quiero comentar un hecho muy interesante. Dijo textualmente Gran Bretaña, Francia y Alemania que no van a permitir un Irán nuclear. No solamente estos tres países, la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, dijo que no hay que permitir que Irán nunca tenga armamento nuclear. La verdad que yo no veo que hace tantos años haya habido una confluencia de opiniones tan cercanas diciendo, señores, Irán, todo lo que vos quieras, pero con armas nucleares, este capítulo queda cerrado. Claro. Por lo menos es lo que declaman los líderes. Albert, para cerrar te pregunto desde la parte física, ¿qué pasa con una bomba que pueda haber penetrado? Finalmente no se tiró la de profundidad, pero ¿qué pasa con ese impacto con el uranio enriquecido, que por lo general está en compartimentos muy sellados porque si no generaría mucha radiación? ¿Se puede eliminar con este tipo de bombas o quedaría como parte del suelo?
Mira, para contestarte esto, una aproximación, Santiago, me voy a acercar a las opiniones de las instituciones, que en este caso es la Organización Internacional de Energía Atómica, Grossi, una excelente persona, que dijo, no se han detectado niveles de radiación que sean preocupantes, por lo menos por ahora. También es cierto, dice Grossi, no nos permiten acercar con la intensidad que nosotros quisiéramos para ver qué es lo que quedó finalmente de todo esto. Hasta ahora no se han detectado niveles preocupantes en absoluto de radiación. Esto es lo que te puedo responder, porque claro, la verdad es que esto, para responderlo finalmente en forma concreta, habría que tener el acceso a esto, cómo quedó el uranio, no quedó, volver a hacer todos los test de radioactividad o no. Esto es lo que estábamos sabiendo hasta ahora. Ahora, si esto va a implicar un Medio Oriente nuevo con un Irán debilitado en lo militar, debilitado como potencia regional y debilitado frente a un montón de situaciones, puede dar origen a un nuevo Medio Oriente, claro. Ojalá que dé origen a un nuevo Medio Oriente, ojalá con paz, y ojalá que se sigan involucrando países islámicos, que yo siempre hablo contigo, Santiago, que los países islámicos son parte de la solución del tema de Medio Oriente. ¿Sí? Y cuando hablo de países islámicos, fíjate vos, Arabia Saudita, que estaba a punto de ingresar al acuerdo de Abraham, mediante el cual Arabia Saudita iba a reconocer el Estado de Israel, prácticamente ya iba a hacerse casi concomitantemente en el año 2023, y no es casual que Irán ya le da la luz verde a Hamas para que reviente con esta masacre y que obviamente Arabia Saudita se quede un poquitito atrás esperando a ver cómo solucionan y evolucionan los acontecimientos. Y creo que es el tema en cuestión. Como siempre te digo, hay que poner más países islámicos que hagan masa crítica política. La solución tiene que venir del tema político. Sí. Finalmente, del tema político. Sin duda, y un dato que traes, que no lo trajo nadie, por eso te lo agradezco, son los que inventaron el ajedrez. Y cuando hablamos en la política de mover las piezas y de estrategia, se habla de ajedrez, una forma de ocultar. Una jugada no quiere decir que esa jugada sea la jugada, sino que por detrás viene otra. Albert, como siempre, gracias por estar con nosotros. Un abrazo enorme. Gracias. Gran abrazo. Gracias.